Adelante un accidente con el Porsche 911, él trata de mantenerse al margen pero no le alcanza, el MK1 se lo lleva por delante. Bienvenidos correlones, estoy en el circuito de Lime Rock Park, de vuelta en la clase A, de coches modificados. Estoy a bordo del Porsche 718 RS de 1960, probando esta configuración especial para meterme en la pelea del podio. Desde atrás, piso a fondo y trato de escalar posiciones. Vemos ahí un Caterham que también hizo varios adelantamientos. Me meto detrás del Porsche. Más adelante vemos un Honda NSX que perdió tracción y se sale del circuito. Ahora me estoy acercando aquí al Shelby blanco que también está buscando calentar las gomas para acercarse al Subaru que va adelante. Allá vemos también a un BMW Vinotito que está perdiendo tracción y el Shelby lo esquiva. Y aquí vemos la cámara del Shelby cuando se está acercando peligrosamente al BMW y lo esquiva frenando con anticipación. Con muy buena maniobrabilidad. Praegel se llama el piloto que tengo a mi lado. Vamos a entrar aquí en el embudo. Vamos a ver qué pasa ahora. Me meto primero en la chicana. Salgo victorioso. Aquí vemos varios corredores que se empujan y quedaron enredados en un conflicto. Aquí vemos la cámara del Exocet que va en la cuarta posición y vemos más adelante un accidente con el Porsche 911. Él trata de mantenerse al margen pero no le alcanza. El MK1 se lo lleva por delante y el Toyota 86 lo remató. Y se fue por ahí un Exocet en trompo. Ahora me meto en el costado derecho del MK1 que también quiere mantener el lugar, pero lo adelanto sin mayor problema y me meto ya en la cuarta posición cuando ni siquiera hemos terminado la primera vuelta de las 8 pautadas en Lime Rock Park. Y cuando estoy recorriendo la cuarta vuelta, estoy a la mitad de la carrera, me estoy acercando al piloto que va en la tercera posición a bordo de un Mazda RX-7 y que aparte tiene una penalización de 800 milésimas. Probablemente se lo pusieron en este sector, en esta chicana que es tan complicada a veces de tomar. Y ahí de hecho, fíjate cómo me traicionaron un poco los frenos y perdí algo de ritmo, pero pude corregir para seguir avanzando y le estoy descontando bastante al Mazda RX-7 que está peleándose allí con el coche para tratar de mantener una buena velocidad y despistarme. Pero este Porsche, al ser tan ligero, tiene muy buena tracción y me está dando lo que necesito para acercarme cada vez más. Ya lo tengo a solo un segundo por delante y ahora estamos recorriendo la quinta vuelta de las 8 pautadas y mira cómo me voy acercando en la curva. Parece que tengo mejor frenada. Ahora ya estamos en la sexta vuelta, ya lo que queda es muy poco para concluir, apenas 2 vueltas y fracción y le voy descontando cada vez más. Estoy ya metido en el rebufo, muy pronto voy a poder aprovecharlo para conseguir un plus de aceleración. Ahí me estoy acercando bastante, lo quiero sorprender por dentro, pero tengo que frenar muchísimo para no cometer el error de perder allí la trazada en la chicana ascendente. Pero sigo avanzando, sigo presionando, mostrándole la trompa para que... ¡Uy! Ahí se me deslizó el coche, me traicionaron los neumáticos, perdí tracción y también algo de ventaja. Y también me fui por encima del piano y me castigan con un segundo de penalización. ¡Qué lamentable! ¡Qué triste! Y cuando estamos por concluir la penúltima vuelta de la carrera, me estoy acercando por fin a la estela del Mazda, que está teniendo ya problemas con los neumáticos delanteros por la degradación, mientras que yo todavía estoy fresquito con los neumáticos a la mitad de su vida útil. Entramos de vuelta en la chicana, lo presiono, le muestro la trompa, el compañero Shot se presiona, me vigila en el retrovisor y cada vez lo veo más rezagado, perdiendo cada vez más ritmo, así que estoy aprovechándolo y el compañero perdió tracción y se sale del asfalto, lo que me da la ventaja, la posibilidad de meterme ya en el podio en la tercera plaza, mientras que el líder logró conseguir una ventaja significativa de más de 5 segundos, casi 6 segundos a su favor. Pero el compañero Shot Jin no se rinde y ahí se está acercando, ahí lo vemos en la flecha de proximidad, como está también presionando, me muestra la trompa, como diciendo la pelea no ha terminado. Sin embargo, yo mantengo allí el temple, no me dejo amilanar. Tengo que mantener la calma, mantener la trazada para que no me vayan a sumar más tiempo de penalización, porque el compañero Shot está en desventaja con 2 segundos por encima de mi penalización, así que tengo que sencillamente mantenerme al frente para que él no pueda aventajarme. Entro en la chicana, la parte más complicada, piso a fondo con buena tracción y lo dejo atrás y ya le saqué suficiente ventaja como para cerrar la carrera despreocupados. Y sin embargo me puso a sudar, estuvo muy complicado en el cierre y a la vez muy divertido y cruzo la meta metido en el podio después de 8 minutos largos de carrera, escalando
16 posiciones desde la largada, con un tiempo de vuelta bastante bueno de 0,058 866 milésimas. ¿Qué te pareció?